Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Wow, esa era doña Cuquita, viuda de don Vicente Fernández, que está muy triste por el próximo estreno de una bioserie que produjo Televisa en México. Ella se pronunció muy en contra de la producción y dice que defenderá sus derechos si insisten en transmitir esa serie que no fue aprobada por su familia. Dice que no está sola y que ella cree en las leyes mexicanas. ¿Like o no like, Carlos? Yo realmente le voy a dar like al hecho de que doña Cuquita esté defendiendo el nombre de Vicente Fernández, porque independientemente de lo que dice ella durante el comunicado, tiene toda la razón. Al final del día no hay televisora que tenga los derechos de cualquier historia por contar. Creo que hay un proceso. Lógicamente, don Vicente Fernández falleció hace apenas unos meses. Esta serie se llevaba produciendo desde antes, la familia estaba en silencio, pero hay que destacar que efectivamente estaban utilizando el nombre de Vicente Fernández. ¿Y que hizo la televisora? Prácticamente quitó el nombre de Vicente Fernández, pero ellos siguen en pie al estreno de esa bioserie. Sí. Entonces yo le voy a dar no like por el hecho de haber manejado la situación de una manera inapropiada, y también lo que ella dice, Ana, lo de que ella hubiese querido que alguien con la imagen más limpia interpretara el personaje de su esposo. Es que independientemente no sabemos lo que pasa en la familia, y si ella quiere que sea Jaime Camil, era Jaime Camil el que tenía que hacerlo. Que lo dice con mucho respeto, incluso para Pablo. Dice que Pablo Montero es un buen muchacho y todo, pero que sea como sea, ha tenido ciertas cosas que le hubiera gustado a ella que no fuera alguien con la imagen que tiene Pablo Montero. La serie se llama El último rey, el hijo del pueblo. Y yo te voy a decir algo, que hay muchas cosas en esta nota que no me gustan y por eso le voy a dar no like, y uno de ellos es que yo me pongo en los pies de doña Cuquita y yo digo, qué feo que saquen una serie de mi marido que se acaba de morir y que no tenga mi autorización. Pero también por otra parte me pongo siendo objetiva en los pies de la televisora y dicen, nosotros tenemos libre derecho de expresión, de producción, y aclaran que no está autorizada por la familia, sino basada en un libro. De una sea argentina. Como sea, ellos tienen pues su derecho. Algo que no me gusta de la televisora es que dijeron que les molestaba o les sorprendía, mejor dicho, nos sorprende que hayan dado la historia del mexicanísimo a una empresa extranjera, ¿Eso qué tiene que ver? Netflix, que eso me molesta porque es cuestión de ellos, es los derechos de ellos, y además don Vicente Fernández era conocido a nivel mundial. Exactamente, estoy de acuerdo contigo totalmente, así que le vamos a dar no like a esta nota.